Tras mucho tiempo esperando, por fin ha llegado a los cines y he podido ver The Brutalist. Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos un día más a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. Y como os digo, qué ganas tenía de ver The Brutalist. Tras muchísimo tiempo esperando desde que se estrenó en algunos festivales y rompió todos los moldes y se dijo de ella que era una de las películas más importantes del siglo XXI. A partir de ahí se empezó a crear un hype, unas ganas que yo creo que se ha notado de cara a lo que ha sido las salas de cine llenas para ver una película de 3 horas y media, y no imagináis lo que a mí me alegra eso. Ahora hablaré detenidamente, muy detenidamente, de todo lo que me ha parecido la película, sus mejores cosas, sus peores, las claves, todo voy a comentarlo y por supuesto, como siempre digo, sin spoiler. Así que sin mucho más, si os gusta este tipo de vídeo, de verdad las críticas, dejarme un like, un comentario, diciéndome qué os ha parecido la película o si tenéis pensado ir a verla. Y sin mucho más, no me voy a enrollar más, que hay mucho que comentar. Y vamos a empezar hablando, yo creo que es bueno empezar poniendo en contexto de qué trata The Brutalist. Es que The Brutalist se centra en la historia de Laszlo Tow, que tras las consecuencias de la guerra se ve obligado a abandonar su ciudad natal, Budapest, y emprender un nuevo viaje, emprender una nueva vida, comenzar una nueva vida en Estados Unidos y concretamente en el estado de Pensilvania. Allí Laszlo se da cuenta de que tiene que empezar una vida de cero, que todo lo que había conseguido, que todo lo que había hecho durante todo ese tiempo en Europa ya no servía para nada. Tocaba empezar de cero, tocaba volver a construirse un futuro, tocaba volver a construir una nueva vida y sobre todo no podía, estaba sin su mujer que se había quedado en Budapest. A partir de aquí nos encontramos una película que principalmente, como he dicho, se centra en 3 fases. Un hombre inmigrante que ha llegado a un país nuevo y que tiene que empezar una nueva vida desde cero. Un tipo de película que no nos hemos encontrado normalmente, que no es un tipo de película que solamos ver mucho últimamente y que me parece un tema muy interesante y que, como todos sabréis, está a la orden del día. Y aquí quería empezar comentando porque Brady Corbet, director por ciento de 36 años que ha hecho este auténtico peliculón, hace una dura crítica hacia cómo se trata al inmigrante y es muy interesante la manera en la que nos lo muestra. Muchas veces ha llegado un punto, y se ve en las redes sociales, donde siempre la imagen que se ha creado del inmigrante es la de que unos cuantos, que a lo mejor cada vez son más, pero es que sigo diciendo que me parece injusto porque la grandísima mayoría, el grandísimo alto porcentaje de inmigrantes son gente que viene a buscar una nueva vida, gente que por unas razones u otras no ha podido continuar en su país natal y tienen que salir a buscar un nuevo futuro, salir a buscar nuevas oportunidades y que vienen siempre con ganas de ayudar, con ganas de trabajar y con ganas de hacer crecer al país. Entonces aquí me parece súper interesante porque esta narrativa que se ha creado desde hace un tiempo, que a mí, siempre lo digo, no me gusta nada, con el tema del inmigrante, aquí Brady Corbet da un fuerte palo grande y sobre todo da un palo a cómo muchas veces se trata al inmigrante. Nunca da la sensación de que no se le siente, nunca, por mucho que haga, por mucho que te ayude, por mucho que trabaje, se hace sentir un desconocido. Y yo creo que desde ese prisma, más de un inmigrante, más muchísimos, sienten eso. Yo creo que al final, de una manera u otra, sientes que no estás en tu casa, por mucho que hayas construido ya una vida, que tus hijos hayan podido nacer allí, que lleves tantos años viviendo aquí, que ya lo tengas todo aquí, esa sensación de que muchas veces se da de que tal vez no sea tu lugar y que la gran mayoría de veces lo suelen hacer la gente de ese mismo país. Gente que no ha hecho nada, gente que ha venido a hacer el bien, a ayudar, a trabajar, a todo, y muchas veces no se le trata de la manera que merece, y esto creo que es una crítica bastante fuerte, pero sobre todo una crítica también, y que como se ha visto, a los ricos, a los empresarios ricos y a la manera que tienen de abusar de todo el mundo y de que cuando encuentran una oportunidad, a los límites y a los niveles que suelen llegar. Laszlo Tow no era ningún santo, obviamente, tenía sus cositas, que obviamente no os voy a desvelar porque para que veáis la película, y que por cierto ya ahora hablaré de ello, está descomunalmente interpretado por Adrien Brody, pero es una película que te hace reflexionar mucho, que te hace pensar mucho y que te hace ver las cosas de una manera muy diferente a lo que estabas acostumbrados.
Todo esto sostenido por el tema de la arquitectura, un tema que a priori a mí pues no, yo soy muy amante de la arquitectura, pero que la película consigue que empieces a ver ciertos edificios o ciertas cosas que al final también es lo que busca el director. Esa paradoja de que al final tú construyes tu vida que construyes al final es como esos edificios, una vida para el futuro, unos edificios que se sostengan y que tengan que aguantar pues al final durante toda la vida. Y me ha parecido muy interesante un poco esa reflexión y todo desde un hombre como era Laszlo Todd, que como digo, es un personaje que da mucho para hablar y de que yo apenas conocía, como digo, y que me ha encantado, la verdad, la película, me ha encantado la manera en la que tiene de contar la historia Brady Corbett, porque sobre todo, y como sabéis, y la famosa duración de 3 horas y 35, y sí, 35 minutos con un intermedio en medio. Sí, sí, un intermedio de 15 minutos, algo que no se veía desde hacía muchísimos años. En esta película lo hay, que es durante la primera hora y 40 hay un intermedio de 15 minutos y luego ya, luego todo lo que queda. Tengo que deciros que yo no lo sabía y obviamente no es spoiler ni nada, pero el intermedio entra dentro de lo que dura la película, cosa que yo no sabía a priori y creía que iba a acabar más tarde. Como digo, y ahora ya sí quiero empezar hablando y quiero empezar hablando de la duración, que yo creo que es una parte muy importante, tras haber contado un poco la historia, de qué va, los temas más que trata, los mensajes que nos deja. Pasemos un poco a ciertos apartados más técnicos o ciertos apartados diferentes. Y quiero empezar hablando sobre todo del tema de la duración, que para mí no ha sido ningún problema, yo soy completamente sincero. Para mí la película en ningún momento he sentido que sea una película de 3 horas y media. La primera hora y 40 se me ha pasado volada y luego el siguiente tampoco en ningún momento me he sentido pesado, me he sentido que me esté pesando e incluso yo no necesitaba ese intermedio. Me ha venido bien para ir al servicio, pero la película al menos se me estaba haciendo pesada. La historia está contada de una manera que tiene una fluidez y que se hace de ligera y que en todo momento, pues pese a que puedan contar cosas que digas, cosas simples o cosas que muchas veces la mayoría de las películas se saltan, aquí es que nos muestra todo el proceso sin obviar ningún detalle. Desde que llega a Estados Unidos a cómo se desarrolla toda su vida, la vida de Laszlo Todd, y a mí me ha parecido un acierto total. Desde el primer momento yo he conectado con la historia, algo que obviamente si no conectas con la historia, pues yo creo que es muy complicado aguantar las 3 horas y media sin aburrirte, pero yo de verdad he conectado desde el principio y salvo algún momento puntual, en ningún momento he sentido que sea una película pesada, he sentido que sea una película de la duración que es, que hay que tenerlo en cuenta que son 3 horas y media. Como digo, para mí luego la película se divide en 3 actos y no me refiero en 3 actos por la historia, sino en 3 actos por el nivel de la película. Para mí tiene un primer acto de 1 hora y 40 hasta el intermedio, que es de 8 y medio, donde nos va presentando, donde vemos sobre todo los comienzos, la llegada de Laszlo, todo como va creando esos cimientos de su nueva vida. Luego llega el intermedio, luego ya en una vida más siempre un poco ya regular, una vida ya bastante dentro de lo que cabe bien. A partir de ahí, pues viene una horita que para mí cae un poquito el nivel en el sentido de que esa horita es de 7 y medio. Creo que hay ciertas cosas o ciertas subtramas que para mí le quitan un poco de nivel a la historia por el ritmo que llevaba, pero que como digo, no es que sea nada malo, porque al final dentro de lo que caben siguen aportando, no siento que haya momentos en los que diga, esto me sobra completamente, alguna cosa que tal vez hubiera quitado, hubiera obviado, hubiera pasado de una manera más rápida, pero como digo, es algo mínimo. Y luego, por supuesto, unos últimos 30 minutos, bueno, 30 minutos que son de 9 y medio y unos últimos 5 minutos que son de 10. El culmen de la película, el momento donde ya todo empieza a cobrar sentido, donde tras toda una vida construida vemos todas las consecuencias, todo lo que ha ocurrido en todo tipo de aspectos y la verdad que ha sido espectacular los últimos 30 minutos y esos últimos 5 donde obviamente no voy a decirlo, pero para mí es un final, un cierre inmejorable. Quiero pasar a hablar ahora de lo que para mí es lo mejor de la película y tiene nombre y ese apellido, se llama Adrien Brody y nos regala un papel al borde, que roza el nivel que hizo con el pianista. Me sigo quedando por un poquito con el pianista, pero de lo que no tengo ningún tipo de duda es que el Oscar es de Adrien Brody. Ha resuelto cualquier tipo de duda que tenía, y mira que yo Ralph Fiennes me encantó, que tengo ganas de ver a Chalamet, pero para mí yo creo que Adrien Brody sin ningún tipo de duda debe ser el ganador del Oscar a Mejor Actor Principal. El personaje que interpreta, con toda la complejidad que lleva, viviéndolo tras todo lo ocurrido tras esa guerra, tras tener una vida hecha en Europa, el viajar, el empezar de nuevo, la vida del inmigrante,
me parece espectacular la manera en la que nos lo transmite, porque es un actor único, es un actor con un talento inmenso. Y aquí la evolución que vemos del personaje en todo momento y la manera en la que nos lo transmite Adrien Brody es para quitarse el sombrero, y nos regala, sin ningún tipo de duda, una de las mejores interpretaciones de los últimos años. No quiero olvidarme de sus dos fieles escuderos, también nominados, pero que les quiero empezar con Guy Pearce, que me ha encantado y que cómo lo echaba de menos verlo tantísimos años después en un gran papel, porque es un actor muy muy bueno que a mí en Memento me dejó loco, me dejó flipado, y que aquí hace un papel como el empresario rico, como el empresario explotador, como el empresario mimado, como ya sabemos, que está de 10, pero desde el principio hasta el final, teniendo muchísima importancia en una película en la que, como digo, Adrien Brody se come toda la película. Y por último, Felicity Jones, que aparece, tarda en aparecer, pero que cuando aparece sabe dejar su huella en la película, que sin duda tiene momentazos, sobre todo con Adrien Brody, y diálogos que me han parecido muy muy buenos, y que su interpretación me ha parecido también más que merecedora de estar entre las nominadas al Oscar a Mejor Actriz de Reparto. Quiero seguir por lo que construye Brady Corbet en el apartado visual. Tío, la película es clave en todo lo que nos muestra. En lo visual creo que se la está infravalorando un poquito, porque a lo mejor no es tampoco en otro tipo de películas que hemos visto este año que todo se ve o se nota más, pero la fotografía, como digo, la fotografía, el tema de lo visual, el tema de las imágenes, de todo lo que nos busca transmitir, al igual que tiene un guión, que yo no sé si ganará el tema del guión, pero para mí, no sé si el gran favorito, pero si lo ganara, la verdad que no tendría ninguna queja. Un guión de 3 horas y media, con todo lo que conlleva, y que en ningún momento el guión tiene que ser, ¿cómo explicarlo? El guión en esta película, en una película tan larga, tiene que ser clave, porque puede devenir mucho y puede hacer que ciertos momentos en los que se podría caer la cosa, porque no todo momento puede ser de un culmen altísimo, hay momentos, y más aquí en esta película, que quiere explicarme todos los detalles, que el guión cobra muchísima más importancia que en cualquier otra película, y Brady Corbet hace un guión de 10. Y como digo, quiero comentar, no sé qué comentar, quería comentar alguna cosita más. Algo que a mí me ha dejado bastante pensando también, y es que, no sé si vosotros habéis visto, es algo que también, no sé hasta qué punto nos lo quiere transmitir el director, o es una sensación mía que he tenido, que es de cara a los artistas. No me voy a algo en concreto, sino a muchas veces los artistas en general, y a la obsesión que llegan muchas veces por sus obras, por lo que buscan hacer. Y es que yo aquí planteo una cosa y me parece interesante por lo que transmite, y es hasta qué punto la obsesión por querer cumplir tus sueños es buena. Algo me parece un mensaje a lanzar y a pensar bastante interesante, porque yo creo que tienes que tener cierta obsesión si quieres cumplir tus sueños, pero hasta qué punto se puede volver algo peligroso y algo que te haga cruzar ciertos límites, o que te haga salir un poco de la percepción actual, de la percepción de tu presente. Y es algo que también vemos vemos mucho en Laszlo, y que nos lo muestra el director, y también es algo que me ha parecido muy, muy, muy interesante y a comentar, y quería comentároslo para ver que me dejéis también vuestra opinión de qué os ha parecido. Y como digo, aquí voy a ir cerrando. Tengo que decir, y tras decir todo lo bueno que he dicho, por qué yo le pongo, aquí veréis 4 estrellas, pero para mí es un 8,5, pero está más cerca de las 4 que de las 4,5 para mí. ¿Y por qué, si todo lo bueno que dices no le pones 4 estrellas y media, no le pones un 9? ¿Por qué no es una obra maestra? Os soy sincero, yo creo sinceramente y tan sencillamente que ha sido un tema de expectativas, y lo digo así. Creo que esta película la volveré a ver dentro de unos meses o dentro de unos años, y me parecerá la obra maestra que yo buscaba. Porque muchas veces, y es lo que digo siempre, las expectativas son una mierda, y así lo digo de sencillo. Tú te creas una película tantas expectativas que es muy difícil que lleguen hasta ese punto, y yo esperaba ver una de las mejores películas del siglo XXI, y para mí no lo ha sido, y a lo mejor tal vez la veo dentro de unos años y sí que me parece una obra maestra, porque pienso, y todo lo que se me ocurre son cosas buenas. Son cosas buenas, no se me ocurre nada malo, salvo decir que algún momento puntual baja un poquitín el nivel, pero un poquitín. Y aquí voy a ir cerrando, que yo creo que ya me he extendido bastante, pero era una de las críticas que más ganas tenía de hacer, que más esperaba. He intentado transmitirlo todo de la manera en la que yo lo he sentido, de la manera en la que yo lo he visto, y de verdad espero que os haya gustado, pero sobre todo me encantaría leer vuestra opinión por aquí abajo. Así que sin mucho más, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Adiós.